La muerte de Judas. Cuando Judas el traidor supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los jefes judíos. Les dijo: he pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Ellos le contestaron: ¿qué nos importa eso a nosotros? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue a ahorcarse. Los jefes de los sacerdotes recogieron las monedas, pero dijeron: no se puede echar este dinero en el tesoro del templo, porque es precio de sangre. Entonces se pusieron de acuerdo para comprar con aquel dinero el campo del alfarero, y lo destinaron para cementerio de extranjeros. Por eso ese lugar es llamado Campo de Sangre hasta el día de hoy. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, que fue el precio en que lo tasaron los hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, tal como el Señor me lo ordenó. Jesús comparece ante Pilato. Jesús compareció ante el gobernador, y éste comenzó a interrogarlo. Le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú eres el que lo dice. Los jefes de los sacerdotes y las autoridades judías lo acusaban, pero Jesús no contestó nada. Primero Jesús no contestó nada. Pilato le dijo: ¿no oyes todos los cargos que presentan contra ti? Pero Jesús no dijo ni una palabra, de modo que el gobernador se sorprendió mucho. Únicamente Mateo narra la muerte de Judas. En realidad había caído pronto en el olvido, ya que era un mundo en el que los hechos solo se conservaban cuando los parientes cercanos querían conservarlos. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado a elección de la gente. De hecho, el pueblo tenía entonces un detenido famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó toda la gente, Pilato les dijo: ¿a quién quieren que deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que le había entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no te metas con ese hombre porque es un santo, y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los jefes de los sacerdotes y los jefes de los judíos persuadieron al gentío a que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Cuando el gobernador volvió a preguntarles: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué hago con Jesús llamado el Cristo? Todos contestaron: crucifícalo. Pilato insistió: ¿qué ha hecho de malo? Pero ellos gritaban cada vez más, con más fuerza: que sea crucificado. Según los textos muy antiguos del Evangelio de Mateo, el nombre del agitador era también Jesús, y su apodo Barrabás. De ser exacta esa tradición, Pilato proponía al pueblo que eligiera entre Jesús llamando Barrabás, que significa Hijo del Padre, y Jesús llamado del Cristo. Al dar al pueblo esta opción, Pilato quiere conseguir lo que no se atreve a imponer a las autoridades judías: la liberación de Jesús, el Cristo. Al darse cuenta Pilato de que no conseguía nada, sino más bien aumentaba el alboroto, pidió agua y se lavó las manos delante del pueblo, y les dijo: ustedes responderán por su sangre, yo no tengo la culpa. Y todo el pueblo contestó: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato le soltó a Barrabás, mandó azotar a Jesús y lo entregó a los que debían crucificarlo. Este gesto expresaba para los judíos la negativa de Pilato a condenar a Jesús. Cuando encuentres en el campo, en el país que Yahvé tu Dios te da, el cadáver de una persona asesinada sin que se sepa quién la mató, tus jueces y tus jefes irán a medir la distancia entre la víctima y los pueblos vecinos. Entonces los jefes del pueblo más cercanos traerán una ternera que no haya trabajado ni llevado yugo. La bajarán a un arroyo que corre todo el año, donde no se haya arado ni se siembre, y allí le romperán la nuca.
estarán presentes los sacerdotes, hijos de Leví, pues fueron elegidos por Yahvé para que les sirvan y den la bendición en su nombre, y son ellos los que deciden todo litigio o asunto criminal. Entonces todos los ancianos del pueblo más próximos al crimen, se lavarán las manos en el arroyo sobre la ternera desnucada. Salmo 26:6. Lavo mis manos que están limpias, y en torno a tu altar voy caminando, mientras entono mi acción de gracias y recuerdo tus obras admirables. El camino de la cruz. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron a toda la tropa en torno a él. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos, y en la mano derecha le pusieron una caña. Doblaban la rodilla ante Jesús y se burlaban de él diciendo: «¡Viva el Rey de los judíos!». Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. Por el camino se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y le obligaron a que cargara con la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota o Calvario, o sea, calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Jesús lo probó, pero no lo quiso beber. Allí lo crucificaron y después se repartieron entre ellos la ropa de Jesús, echándola a suertes. Luego se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por allí lo insultaban, movían la cabeza y decían: «Vaya, tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, si eres el Hijo de Dios, líbrate del suplicio y baja de la cruz». Los jefes de los sacerdotes, los jefes de los judíos y los maestros de la ley también se burlaban de él. Decían: «¿Ha salvado a otros y no es capaz de salvarse a sí mismo? Que baje de la cruz el Rey de Israel y creeremos en él». Ha puesto su confianza en Dios. Si Dios lo ama, que lo salve, pues él mismo dijo: «Soy hijo de Dios». Hasta los ladrones que habían sido crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: «Elí, Elí, lama sabactani», que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al oírlo, algunos de los presentes decían: «Está llamando a Elías». Uno de ellos corrió, tomó una esponja, la empapó en vinagre y la puso en la punta de una caña para darle de beber. Los otros le decían: «Déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo». Pero nuevamente Jesús dio un fuerte grito y entregó su espíritu. En el patio interior llamado Pretorio, a la vista de Pilato y de toda la gente ocupada en los diversos quehaceres del palacio, los soldados se burlan de Jesús. Le colocaron en la cabeza una corona, según toda probabilidad era de juncos trenzados en forma de gorro y entrelazados con grandes espinas. Los soldados se divertían con el juego del rey derribado. En muchas culturas el rey es un personaje divino, pero también es la víctima a la que se responsabiliza de todos los males. Por eso no faltaban los juegos sobre la caída del rey. En Jerusalén se ha encontrado una losa en la que está grabado un juego de soldados con el recorrido de un rey que, pasando por varias pruebas, llegaban al suplicio. Los soldados hacen del juego realidad y no saben hasta qué punto están en la verdad. El triunfo de los ramos preparó el apresamiento de Jesús, pero también la humillación de Jesús lo prepara para ser el rey que salva a todos, tal como lo expresaba la antigua historia de José, y con mucha más fuerza la profecía de Isaías. Jesús es salvador porque es víctima. Rompe el engranaje de la violencia porque ha soportado la violencia máxima sin hacerse violento. En su humillación manifiesta la grandeza y la fuerza de Dios. Jesús reúne en su persona todas las humillaciones de los indefensos, de los expulsados, de las víctimas,
sobre las cuales se descargó la violencia ciega de los pueblos y de sus dueños. Carga con el pecado del mundo, tal como lo había anunciado Isaías. Nadie en el futuro podrá contemplarlo sin descubrir su propia perversidad y llorar sobre aquel que traspasaron de este encuentro con un Dios tan diferente del que se adora en el cielo. Brotará un manantial para lavar el pecado y la impureza. Según Marcos, le dieron vino agridulce, bebida de los soldados, mezclado con mirra que adormecía el dolor. Lo habrían preparado según la costumbre. Las damas caritativas de Jerusalén, tal vez las mismas de las que Lucas habla en 23-28. Mateo habla de vino mezclado con hiel, cosa insoportable para recordar el Salmo. En latín, las letras INRI que vemos en nuestros crucifijos representan las iniciales de Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Tanto para Pilato como para el pueblo en general, esta expresión designada a un jefe nacionalista. Los evangelistas recordaron el valor profético de este título. Dios no rechazaría a su pueblo, sino que seguiría siendo asociado a la redención de Jesús, ya sea consciente o